Hola, hoy te voy a recomendar 4 series que puedes ver en Netflix para mejorar tu comprensión del español y además te voy a dar algunos consejos para que puedas aprovecharlas al máximo. Bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada, el canal para mejorar tu nivel de español y aprender a hablarlo de manera más natural. Ver series y películas es una forma estupenda de mejorar la comprensión del español. Pero atención, cuando estudiamos un idioma es verdad que es muy importante recibir, ¿verdad? Escuchar música, ver películas, leer, pero también es fundamental producir, ya sea escribiendo o hablando. Así que no es suficiente ver la serie. Hay varias cosas que puedes hacer para que tu aprendizaje sea activo. Puedes escribir las palabras que no entiendas en un cuaderno y después buscarlas en el diccionario. Puedes buscar un foro en internet y dar tu opinión sobre la serie. O también se me ocurre que puedes ponerte de acuerdo con un amigo para ver la serie al mismo tiempo y después comentarla en persona o chateando en WhatsApp. El aprendizaje tiene que ser siempre activo. Venga, pues pasamos a lo interesante, a las recomendaciones de series. Seguro que ya has visto Élite, La Casa de Papel, Las Chicas del Cable, ¿verdad? Bueno, pues yo te voy a recomendar otras 4 series que son un poquito menos famosas, pero que son igual de interesantes. Así que sin más rodeos, estas son mis 4 series favoritas en Netflix para aprender español. La primera serie que quiero recomendarte es Luis Miguel. Luis Miguel es una producción mexicana y es la biografía de Luis Miguel, que si no lo sabías es un cantante y productor musical y está considerado uno de los más grandes, más exitosos de toda la historia en América Latina. Luis Miguel tiene una voz increíble y además para muchas generaciones, incluida la mía, ha sido todo un sex symbol. A pesar de que Luis Miguel fue una superestrella durante muchas décadas, siempre fue muy discreto en su vida personal y sabíamos muy poco sobre su vida privada. Pues viendo esta serie te darás cuenta de que ha tenido una vida bastante movidita. Cuando decimos que algo es movido o movidito, significa que no es aburrido, que pasan cosas, que hay movimiento. Así que con esta serie puedes escuchar español de México y aprender un poco sobre la música en español que estaba de moda y que era popular en décadas pasadas. La segunda serie que creo que te puede gustar es La Reina del Flow. Es una serie colombiana y está ambientada en el mundo del reggaetón. Está genial para aprender el español coloquial de Colombia y también para familiarizarte con todas esas palabras propias del lenguaje del reggaetón. Y yo misma, viendo esta serie, he aprendido algunas palabras típicas de las canciones de reggaetón que antes no conocía. Yo creo que esta serie te va a apasionar porque tiene un poco de todo. Tiene historias de amor, traiciones, asesinatos, en fin, que no te vas a aburrir. Esta serie, La Reina del Flow, tiene 2 temporadas y la segunda todavía no está disponible en Europa, así que todavía no la he visto, pero me muero de ganas por verla. Tengo muchísimas ganas de verla. Como veis, he dicho que la serie tiene 2 temporadas. Atención, ¿vale? En español usamos la palabra temporada para referirnos a ese grupo de episodios. No la confundas con la palabra estación. Son 2 palabras que tienen usos diferentes. ¿Te gustan las series de superhéroes? La tercera serie que te quiero recomendar es El vecino y tiene como protagonista a Titán, un superhéroe un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. A él, a Titán, las cosas no siempre le salen bien y es un poco desastre, es un poco patoso. Una persona patosa es una persona torpe o poco ágil. Vamos, lo contrario de la idea que todos tenemos de superhéroes.
El vecino es una comedia muy loca, te vas a partir de la risa. Y además tiene una banda sonora que no te puedes perder. La banda sonora del vecino es un recorrido por el universo indie de España. En esta serie suenan grupos de la escena independiente de España. Y creo que puede ser muy interesante para vosotros escuchar a este tipo de grupos que son un poquito menos populares fuera de España. La verdad es que yo tengo la banda sonora del vecino en Spotify en mi móvil y la escucho continuamente, me encanta. Y por último, os quiero recomendar otra serie de España que se llama Valeria. Acaban de estrenar la segunda temporada y yo todavía no la he visto, pero la verdad es que la primera me resultó muy entretenida. La serie de Valeria está inspirada en los libros de Elizabeth Benavent, Beta Coqueta, que es una de las autoras que os recomendé en este vídeo que voy a dejar por aquí arriba. Valeria es la historia de una mujer que se acerca a los 30 años y quiere ser escritora, pero su carrera profesional no va muy bien, su matrimonio tampoco va muy bien y en fin, tiene muchos problemas. Además tiene un grupo de amigas muy divertido y bueno, es como un intento de versión española de Sexo en Nueva York, Sex and the City. No es la mejor serie de la historia, pero está bien para pasar el rato y escuchar cómo se habla en Madrid. Y las escenas de Madrid que salen en esta serie son preciosas. Estas son las 4 series que quería recomendarte. Si has visto alguna serie interesante últimamente, recomiéndamela en los comentarios. Si te gustan mis vídeos, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!